Días, doctor. Nos alegra tenerlo con nosotros. Le agradecemos todo su tiempo y le damos la bienvenida en esta sesión, que es la última de este módulo. Luego que empezamos, le dejo en la palabra, doctor. Ok, muchas gracias. Entonces, tal vez creo que tienen que... ahí vamos para que yo pueda compartirles. Ahorita les comparto la presentación y así podemos dar inicio el día de hoy. Bueno, creo que ahí ya debería de estar cargando la presentación. Y entonces vamos a iniciar con la última de las sesiones que tenemos programadas para esta actividad. Entonces, el día de hoy realmente nos vamos a ya enfocar en lo que son los aspectos prácticos para trabajar un expediente y un proyecto de la NRD2, hablar un poquito sobre los requisitos específicos que tienen que tener los expedientes y dedicar el resto del tiempo, o más que todo la mayoría del tiempo de hoy, para ver cómo se aplica la NRD2 en un proyecto y que podamos ir viendo ya lo que vimos en forma muy teórica, en una forma que fue prácticamente de ir leyendo la NRD2, ya cómo eso se traduce en la práctica, en resultados numéricos y en una evaluación de si nuestro proyecto cumple o no cumple con la NRD2 y qué tenemos que hacer para garantizar el cumplimiento de nuestros proyectos. Entonces, si ustedes van a la página web de Conred, lo que es la NRD2, van a encontrar ahí un listado de 19 requisitos para la conformación de los expedientes de la norma. El número 1 ya desde hace cierto tiempo que no se venía pidiendo, que es una solicitud para que se haga la evaluación del proyecto. Tendremos que ver ahora que esto se traslada a las diferentes municipalidades si van a volver a solicitar una carta o algún documento, un formulario de solicitud, pero inicialmente o anteriormente no se estaba realmente incluyendo dentro de los expedientes este punto número 1. Lo que sí se necesitaba era el formato de información que está subido ahora en la plataforma virtual. Creo que en la semana anterior, en la semana 4, pueden encontrar estos documentos. Luego también están pidiendo como parte de los expedientes el formato de evaluación, que también ya platicamos un poquito al respecto, pero vamos a seguir viendo un poco de eso el día de hoy. Y luego piden aspectos muy concretos. Los planos de ubicación y localización son los planos tradicionales con los que estamos acostumbrados a trabajar, los planos de registro, de ubicación y de localización del proyecto. Están solicitando un plano de conjunto. Como les mencionaba, es posible que un proyecto tenga más de un edificio o que sea un nuevo edificio de un proyecto que ya tenía
edificios anteriormente, entonces hay que incluir un plano con el conjunto completo del proyecto. Planos en planta de techos, otro de los requisitos, y ya vamos a ver un poquito más despacio esto, los planos que ellos le llaman ashurados y de áreas, los planos en planta por nivel de rutas de evacuación y salidas de emergencia, planos en planta por nivel acotado, los planos de detalle de cada uno de los elementos que conforman las rutas de evacuación, y aquí se refieren más que todo a los módulos de gradas, de rampas, el tema de los pasamanos y específicamente también el de las puertas. Luego, en el punto número 11 piden planos de detalle para asientos fijos, obviamente únicamente cuando aplique, es decir, que el proyecto tenga asientos fijos. Luego, lo que son los planos de elevaciones y de secciones, que en este caso pues son los estándar, los planos arquitectónicos que estamos acostumbrados a trabajar con las diferentes elevaciones y las diferentes secciones del proyecto, que le permita al evaluador tener una buena idea en la distribución vertical del proyecto. Luego, la memoria descriptiva del proyecto. Ellos pues normalmente están pidiendo que en esta memoria descriptiva se incluyan todos los aspectos que están directamente relacionados con el cumplimiento de la NRD2. Luego, para proyectos que ya existen, que son, este punto 14 no se aplica para proyectos nuevos, sino solo para remodelaciones o ampliaciones, que es la memoria fotográfica del proyecto, y en la página web de Conred tienen un documento muy simple, con un machote o con una guía de cómo se debe de presentar esta memoria fotográfica, pero es básicamente una tabla donde se tiene en una columna la descripción de lo que contiene la fotografía y la ubicación, y del otro lado, en la siguiente columna, pues la foto correspondiente. Luego estaban pidiendo, pero esto habrá que ver si cambia. Como les digo, ahora que están entrando a ser las municipalidades las responsables de la evaluación de estos expedientes, tengo entendido que por el momento no se está trabajando con expedientes digitales, y me imagino que la mayor parte de las municipalidades del interior del país no están aceptando tampoco expedientes digitales. Entonces, pues aquí sería realmente una copia, una fotocopia del DPI del evaluador del proyecto, una fotocopia del DPI del propietario, administrador o representante legal del inmueble, y también una copia de su nombramiento cuando es una persona distinta a lo que sería el propietario. Es decir, en el caso de los representantes legales, pues su nombramiento. También una copia del DPI del arrendatario, en el caso de que exista también un arrendatario, y una copia digital o escaneada del certificado de propiedad del inmueble. Estas copias normalmente piden que sean recientes, es decir, que no tengan más de 6 meses de haber sido emitidas. Y algo que tendremos que ver, como les digo, los cambios pues son muy recientes y todavía no tenemos una certeza de cómo se va a venir manejando en las diferentes municipalidades. Pero si se recuerdan, cuando hablamos sobre la responsabilidad de acuerdo a la nueva norma como está redactada es exclusiva del que esté utilizando el inmueble, no del propietario. Habrá que ver cómo se maneja eso, si en el caso de que haya arrendatario, de todas maneras va a tener que comparecer el propietario del inmueble,
Son dudas que todavía hay que aclarar, pero les estoy mostrando aquí los requisitos como se tenían anteriormente. Ahora, también en el caso de expedientes con planos escaneados, pero esto pues ya obviamente no se aplicaría cuando son planos en físico, había que adjuntar en un formato PDF el dibujo original de los mismos. Y esto se debía a que cuando eran planos escaneados, que se imprimían, se firmaban, se timbraban y luego se escaneaban y se subían a la plataforma, los planos escaneados a veces la resolución no era la adecuada y los evaluadores en Conred estaban teniendo problemas al ir ampliando las imágenes y los planos para poder evaluar diferentes detalles. Y entonces por eso es que empezaron a pedir que también en el caso pero únicamente en el caso de planos escaneados, pues se fueran adjuntando el original, el PDF original que se utilizó para la impresión. Y ellos lo usaban, como les digo, es solo para poder tener mejor resolución y poder ver mejor los detalles que estaban en los planos. Entonces, ahora, con los nuevos procedimientos, no debería de haber mayor cambio, sobre todo en esta parte de los planos que hay que adjuntar. Estoy casi seguro que van a seguir pidiendo los planos firmados y timbrados de ubicación, localización, los de conjunto y todos los otros que describimos aquí en este listado. Siempre hay que estar pendientes de la página web de Conred por si suben alguna modificación y por supuesto quien tiene la palabra final, pues ahora serán las municipalidades que cada una de ellas tendrán sus propios procedimientos y su propia forma de solicitar el ingreso de estos expedientes. Entonces, vimos que como parte de los requisitos, pues teníamos dos documentos que son el formulario de información y el formato de evaluación. Este formulario de información, pues tiene información muy básica que describe el proyecto. Tal vez de lo más importante de este formulario es esta parte donde preguntan si es una obra nueva o una obra existente o si se trata de una remodelación y ampliación del proyecto, si el inmueble está arrendado y si está con alguna clasificación patrimonial y en el caso de que sí sea un bien inmueble clasificado como patrimonio, cuál es la categoría bajo la que está clasificado. Y luego, pues, datos muy generales del evaluador, una declaración de responsabilidad donde firma el evaluador y donde luego está la información de los arrendatarios, del propietario, su declaración también de aceptación y sus firmas. Y luego el otro documento es este formato de evaluación, que es una hoja Excel que tiene dos pestañas, una pestaña de carga de ocupación y una pestaña de puertas. Son hojas de cálculo muy, muy sencillas, como hablábamos en la sesión anterior. Realmente el único cálculo que hace esta pestaña de carga de ocupación es en base al uso que uno selecciona, escoge el factor apropiado y luego con el área que uno ingresó hace la multiplicación o la división para encontrar ya la carga de ocupación y sumar la carga de ocupación nivel por nivel. El formato que uno puede descargar de la página web de Conred, pues solo tiene espacio para 4 niveles, ninguno de estos es sótano. Entonces uno pues tendrá que ir adaptando la hoja de cálculo, agregándole los sótanos, agregándole o quitándole niveles para que corresponda al proyecto. Y luego la otra pestaña
esta sí no hace ningún tipo de cálculo ni de revisión, que es la de las puertas, que es básicamente un listado de las puertas, donde se indica el tipo de herraje que tiene y su ancho en centímetros. Entonces estos son formatos muy simples, que están disponibles y que ya los habíamos visto en la sesión anterior, y que son de hecho las únicas herramientas que está o que nos pone a disposición Conred para la evaluación de los proyectos. Y sí es muy importante mencionarles que ninguna de estas dos pestañas de la hoja de cálculos hace ningún tipo de revisión. Realmente lo único que hace es tener un espacio para ingresar los datos y hacer las divisiones y las sumas, pero aparte de eso, no realizan ni dan ninguna indicación del cumplimiento o incumplimiento de la norma o cuáles son los requisitos de acuerdo a los diferentes artículos de la norma. Son entonces instrumentos muy simples los que pide el expediente, y entonces le deja todo el trabajo al evaluador que presentó el proyecto y obviamente también al evaluador que esté revisando los expedientes en las municipalidades, porque no hay absolutamente ninguna otra indicación de si el proyecto cumple o no cumple. De hecho, si ustedes se dan cuenta aquí en el formato, el evaluador solo dice que la información brindada pues es la correcta, ¿verdad? En base a lo que establece la NRD2. Y que, ¿verdad?, tiene conocimiento de los requisitos que fija la norma, pero no hay realmente una casilla donde uno dice cumple o no cumple, y eso pues quedará después a criterio de los evaluadores de las municipalidades para ver cómo está el cumplimiento. Entonces, viendo un poco los planos específicos que hay que ir incluyendo en el expediente, pues uno de los que piden son planos en planta, ashurados y con áreas. Entonces, básicamente lo que ellos nos están pidiendo es que en el expediente se ingrese una planta arquitectónica con los diferentes ambientes o recintos, como le llaman ahora en la nueva norma, ashurados, y con la información de las áreas y del uso. Entonces, por ejemplo, una oficina que tiene un área de 23.60 metros cuadrados y que se utilizó el factor de oficinas que es de 9.3 y que el resultado es una carga de ocupación de 3 personas. Entonces, esto es en el plan. Básicamente voy a retroceder una diapositiva, lo que estaría acá en este formato de evaluación, donde uno incluye pues la información del área en metros cuadrados, el uso que tiene el ambiente, el factor y cuál es la carga de ocupación resultante. Entonces, uno tiene que hacer eso para todos los ambientes. Si se dan cuenta, en este caso, las áreas de circulación no están incluidas porque la norma no lo pide. El único caso en el que la norma sí específicamente pide que se incluyan las áreas de circulación es en el caso de los centros comerciales, donde hay un factor específico para áreas de circulación en centros comerciales y entonces pues se tendría que agregar. Otro de los planos específicos que piden para la integración de los expedientes son los planos en planta por nivel de rutas de evacuación y salidas de emergencia. Entonces aquí únicamente hay que indicar cuáles son las rutas de evacuación. Los evaluadores de Conred estaban solicitando que se incluyera la distancia en estos planos, que se acotara cuál era el recorrido y que se identificara cuál era el recorrido más largo
para que ellos pudieran identificar rápidamente cuál era la máxima distancia de recorrido. Este ejemplo aquí está hasta la salida de emergencia como estaba en la versión 2014. Todavía no hay claridad de cómo habrá que presentarlo ahora que esa definición cambió en la versión 2025, que ya no es a la salida de emergencia, sino es hasta el punto de reunión. Luego, la otra planta que piden específicamente son los planos en planta por nivel acotado. Y aquí, además de las acotaciones normales que se incluyen en las plantas arquitectónicas acotadas, ellos pedían que se acotara la diagonal mayor y la separación entre salidas. Entonces, eso es importante que vaya incluido en el plano de plantas acotadas. Luego, otro de los planos específicos que piden para presentar los expedientes, pues son los planos de detalles para asientos fijos. Y estos, pues, había que incluir la información que pide la norma de la separación entre filas, el número de asientos en cada fila, la información también en elevación. En este caso, pues, era un auditorio plano, pero si hubiera una pendiente, pues, las gradas, las rampas, todos esos detalles en el caso de asientos fijos, pues, había que incluirlos también. Y entonces, el resto de planos, pues, son los que trabajamos arquitectónicamente en forma regular, de elevaciones, de secciones, de detalles de gradas, de detalles de los pasamanos, de detalles de las puertas. Tal vez solo mencionarles que en los planos de detalles de puertas sí pedían que se indicara el nivel del piso terminado de ambos lados de las puertas. Bueno, entonces vamos a empezar, bueno, más bien dicho, a continuar con un ejemplo práctico de cómo podemos realizar los diferentes cálculos y las diferentes evaluaciones de un proyecto de la norma. Entonces, cada uno de ustedes debería de tener ya a estas alturas su propio ejemplo que van a estar trabajando. Este ejemplo, pues yo les solicito que sea un ejemplo mediano, que no sea un ejemplo muy pequeño, como por ejemplo una bodega que solo tiene la bodega y un par de sanitarios, pero que tampoco sea un ejemplo tan complejo como el que les tengo aquí en pantalla, que son 2 torres de varios niveles cada torre y que tiene áreas comerciales, y porque se vuelve ya un proyecto bastante más extenso. Sin embargo, para ir ilustrando algunas de las cosas importantes de la aplicación de la norma, pues yo sí escogí un ejemplo, pero no lo vamos a hacer completo, ¿verdad? Porque solo hay algunas cosas claves que quiero yo ilustrarles en este proceso de ir revisando el cumplimiento de la norma para diferentes proyectos. Entonces, el que vamos a estar trabajando acá, o que vamos a tratar de ilustrar, aunque les repito, no lo vamos a hacer por completo. En una hora, pues, no nos daría tiempo de hacerlo todo, pero sí, tal vez las cosas más importantes para que las podamos ir viendo. Entonces, en este caso, de las características interesantes que tiene este proyecto, que son útiles para ilustrar algunos puntos más sutiles o más complejos de la interpretación de la norma, es que tenemos un proyecto que tiene sótanos, que tiene niveles comerciales que ocupan toda la huella del proyecto y que tienen 2 torres. Lo interesante de esta configuración es que entonces en el nivel de salida, que es el nivel 1, aquí van a salir los sótanos, van a salir los 3 niveles comerciales, pero también van a salir las 2 torres. Entonces, tenemos un ejemplo un poco más complejo para ir ilustrando algunos de los criterios que se tienen que aplicar en la interpretación de la norma.
Otra de las cosas que les puse yo a propósito en este ejemplo es que las torres tenían en sus últimos niveles áreas sociales, y en el caso de la torre 1 específicamente va a tener un restaurante en el último nivel. Entonces esto lo hago a propósito para que podamos ir viendo realmente cómo esto afecta los cálculos y la aplicación práctica de la norma. Entonces, habíamos dicho que es importante ir modelando el proyecto y que tenemos que modelar todos los elementos del proyecto para que éste pues, pueda ser analizado de una forma sistemática, de una forma integral, de una forma que garantice que estamos evaluando todos los aspectos que establece la NRD2. Entonces, también dijimos de que ustedes pueden hacer el análisis con cualquier herramienta que ustedes tengan a su disposición para realizar la evaluación del cumplimiento de la norma. Pueden utilizar la hoja de cálculo de Conred o podemos utilizar, y es lo que vamos a usar el día de hoy, el software asistente NRD2 para ir viendo los diferentes aspectos del cumplimiento de la NRD2. Esto ya se los había mencionado, pero creo que es muy importante que el uso de este software requiere ir generando ese modelo conceptual que habíamos visto aquí y trasladándolo o ingresándolo al software. Y entonces la manera en que lo vamos a hacer es que creamos un proyecto con la información general del proyecto y luego la palabra que utilice el asistente, y esta tal vez es importante que la recuerden, es gestionar. Porque cuando le damos gestionar el proyecto, entonces ya nos permite pasar al siguiente componente. Y entonces, cuando yo le doy gestionar proyecto, me voy a ir realmente al listado de edificios donde yo puedo ir agregándole los edificios al proyecto. Y entonces a cada edificio yo le voy a agregar su nombre y la información mínima de la pendiente del techo. Entonces, cuando yo ya tengo creado uno o varios edificios, en este caso solo tengo un edificio con 2 torres, que es tal vez de lo importante, ¿verdad? De que el modelaje es, en este caso, es un solo edificio con 2 torres, a diferencia de 2 edificios. Y la diferencia, ¿por qué la estoy modelando de esa forma en el software? Es porque las 2 torres se evacúan a través del nivel 1. Entonces, realmente para que el software sepa que hay esa conexión, se tiene que considerar como un solo edificio. Ahora, si el caso fuera diferente, pues se podría tener un proyecto con 2 edificios, cuando cada uno de los edificios es independiente. Y luego, siguiendo con ese mismo concepto, nosotros vamos a gestionar el edificio para agregarle los niveles a cada edificio. Entonces, en el proyecto que ustedes van a hacer, yo lo que les recomiendo es que sea un proyecto que tiene un único edificio con diferentes niveles para que puedan ver el funcionamiento de diferentes criterios que hay que utilizar para la evaluación de la norma. Y entonces a cada nivel que nosotros le vamos a ir agregando, pues vamos a darle un nombre. Y es importante definir en el software cuál es el nivel que está abajo, porque eso nos va a permitir que el software pueda calcular los flujos de personas y pueda saber realmente en qué dirección se van a ir moviendo las personas para evacuar y cómo vamos a modelar ese flujo de evacuación dentro del software. Entonces, como yo tengo que indicar cuál es el nivel inferior, es muy importante que los niveles los vayamos creando de abajo hacia arriba. El nivel más bajo es el primero que vamos a hacer. Entonces, en nuestro ejemplo, que tiene 4 sótanos, vamos a empezar con el sótano número 4, que es el de hasta abajo, y de ahí vamos a ir subiendo al 3, al 2, al 1.
Entonces, el sótano 4 no va a tener nivel inferior porque es el más bajo, pero cuando yo agregue el sótano 3, el nivel inferior va a ser el sótano 4. Cuando agregue el sótano 2, el nivel inferior va a ser el sótano 3. Y de esa misma manera nos vamos a ir trabajando. Entonces, por ejemplo, cuando agregue el nivel 1, el nivel inferior va a ser el sótano 1. Lo único es de que yo tengo que ir indicándole a cada nivel cómo va a ser su evacuación. En ese sentido es si se va a evacuar por ese nivel, por ejemplo, el nivel 1, pues yo tendría que indicarle que la evacuación va a ser a través del nivel 1. Si yo estoy en el nivel 2, la evacuación va a ser por el nivel inferior, porque yo tengo que bajar del 2 al 1 para evacuar. Y si yo estuviera en el sótano 1, su evacuación va a ser en el nivel superior. Es decir, el sótano 1 va a evacuar por el nivel 1. Entonces, esta información es importante para que el software sepa cómo va a ir modelando el comportamiento de la evacuación. Y luego a cada nivel le voy a definir su diagonal mayor y su distancia entre salidas. Aquí otro concepto muy importante es que cuando solo hay una salida, entonces nosotros fijamos esta distancia entre salidas en 0. Tiene que haber algún valor de distancia entre salidas, pero se pone la distancia real entre salidas que la medimos en los planos, o ponemos un 0 cuando solo hay una salida. Porque obviamente no hay distancia entre salidas, entonces ahí podemos poner el valor de 0. Lo que no puede ser realmente 0 o no debería de ser es la diagonal mayor, porque obviamente cada nivel tendrá su diferente valor de diagonal mayor. Luego, el software nos solicita el nivel del piso terminado. Este es importante para el tema de las puertas. Como les digo, en los detalles de puertas, la norma pide, ¿verdad?, que el nivel del piso terminado sea el mismo a ambos lados de la puerta. Entonces, aquí vamos a ir facilitando el ingreso de datos y a ir dando un estándar para el nivel completo. Luego, el uso principal es de oficinas, es de hoteles, es de hospitales. Bueno, ¿qué tipo de uso tiene el nivel? Y luego, si ese nivel es un sótano o es una azotea. Y esto es importante porque hay unos requisitos que solo se aplican a sótanos o azoteas, y entonces eso lo tenemos que modelar en el software. Y aquí, en los niveles, es donde yo puedo ingresar la información de las diferentes rutas de evacuación que va a tener ese nivel. Luego, cuando yo gestiono, nuevamente importante el concepto de gestionar cada nivel, ya puedo ir a definir los sectores que tiene ese nivel. La mayor parte de los proyectos van a tener solo un sector por nivel, pero en algunos casos particulares puede ser que tengamos varios sectores. Por ejemplo, aquí en este proyecto, el nivel 1 va a tener por lo menos 3 sectores. Un sector que es toda el área comercial, y luego un sector que es la parte del lobby y del ingreso a la torre de apartamentos, y otro sector que va a ser exclusivo para el ingreso, ¿verdad?, de la otra torre de apartamentos. Entonces, como les digo, la mayor parte de niveles solo van a estar divididos en un solo sector, que nos simplifica mucho el trabajo, pero hay casos particulares que sí requieren tener diferentes sectores porque son ambientes separados, ¿verdad? El área comercial es diferente del área del ingreso a las torres de apartamentos. Y bueno, entonces cada uno de los sectores le vamos a dar su nombre, tendrá su propia diagonal mayor. En el caso de que tenga más de una salida de emergencia, pues tendrá una distancia entre salidas diferente de 0 y el uso principal. ¿Y por qué es importante el uso principal? Pues porque la tabla 2
el número de salidas está en función del uso. Entonces, para poder aplicar correctamente la tabla al nivel o al sector o al ambiente, yo necesito saber cuál es su uso que le estamos dando a cada uno de estos componentes. Y bueno, cuando ya tengo definidos los sectores, puedo gestionar los sectores y a través de la gestión de sectores me voy a ingresar la información de los ambientes o de los recintos. Entonces, cada ambiente pues tendrá su nombre, su uso, su área, su diagonal mayor, su distancia entre salidas. Estas dos son únicamente importantes cuando los ambientes pues son tan grandes que requieren más de una salida de emergencia. Y luego a los ambientes le iremos agregando los componentes específicos como las salidas, es decir, las puertas, las gradas, las rampas y la señalización para poder ubicarlos específicamente dentro de cada uno de nuestros proyectos. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de continuar. Bueno, si no, vamos a ir viendo. Entonces, como les decía, el proyecto tiene diferentes elementos. Esta presentación está subida en la plataforma para que la puedan tener de referencia, la pueden descargar de la plataforma virtual y ahí pueden tener esta información. Yo ahorita no me voy a detener mucho en explicarles esto, pero básicamente en los sótanos lo que tenemos son básicamente los estacionamientos y los vestíbulos para las gradas y los elevadores de los sótanos. En el nivel 1 les mencionaba que teníamos 3 sectores, un sector de comercios donde tenemos un ancla que es una tienda bastante grande, 8 locales comerciales y 2 restaurantes más su área de circulación, que en el caso de centros comerciales es obligatorio agregarle la carga de ocupación de las áreas de circulación. Y luego los sectores de apartamentos pues son básicamente la recepción y el vestíbulo donde ubicamos las gradas y donde ubicamos los elevadores. Los niveles 2 y 3 son comerciales. El nivel 2 pues solo tiene un área de comercios, un sector comercial, mientras que el nivel 3 tiene 2 sectores, un sector de comercios con locales comerciales y su área de circulación, y un sector de food court que tiene pues diferentes lugares para ir a comer. Y luego las torres de apartamentos tienen en sus niveles normales un solo sector que son apartamentos, donde va a tener apartamentos. Cada torre pues tiene diferentes tamaños de apartamentos y su vestíbulo para gradas y elevadores. Y lo que les mencionaba, muy importante, que la torre 1 tiene en el último nivel un restaurante. Y este restaurante pues va a ser el único sector que tenemos en ese nivel de la torre 1. Luego vamos a definir módulos de gradas. Para simplificar el ejemplo, solo vamos a tener un único tipo de gradas que le vamos a llamar uno, que estas las vamos a colocar tanto en las torres de apartamentos como en los sótanos, solo para simplificar, pero el software permite que uno defina infinitos números de módulos de gradas o tipos de módulos de gradas, dependiendo de lo que uno va a necesitar. Y vamos a definir algunas puertas típicas de diferentes anchos, solo para el ejemplo que estamos trabajando. No vamos a definir rampas, pero también se podrían definir rampas si el proyecto tuviese sus rampas. Entonces, vamos a pasar al asistente y nosotros ya teníamos aquí nuestro ejemplo que habíamos empezado a trabajar y como les digo, siempre nos vamos a ir con el botón de gestionar. Entonces, nos vamos a gestionar el proyecto que ya habíamos definido. Y entonces aquí en la gestión del proyecto vamos a ver diferentes componentes que son importantes para el proyecto. Uno, pues el listado de edificios
En este caso les dije que solo tenemos un edificio con 2 torres. Y por el momento no hemos definido ni módulos de gradas, ni módulos de rampas, ni puertas típicas del proyecto. Ya lo haremos un poco más adelante. Yo lo podría hacer ahorita, en este momento. De hecho, pues no hay necesidad de ir en un orden particular para estos módulos, porque de todas maneras estas puertas van a ser típicas para todo el proyecto. Yo puedo definir el número que yo necesite y luego repetir el uso de estas puertas. Entonces, si por ejemplo todos los locales comerciales tienen el mismo tipo de puerta, pues ya va a ser mucho más fácil para mí. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita quisiera empezar definiendo un tipo de puerta, le daría agregar puerta típica. Y entonces aquí simplemente le tengo que dar el nombre a la puerta típica, que en este caso le voy a llamar P090, porque va a ser una puerta de 90 centímetros con 2,10 de altura. No es una puerta de doble abatimiento, no es de doble hoja la puerta, es decir, solo tiene una hoja. Son puertas de tipo bisagra, en este caso las vamos a definir de vidrio, realmente no importa. Si la puerta cuenta con herraje de emergencia o cualquier mecanismo que permita su liberación mediante una sola operación, en este caso voy a decir que no. La fuerza requerida para abrir y si la puerta es automática o control de acceso. Entonces ya le doy aquí guardar y entonces voy a tener ya en mi listado de puertas, ya voy a tener, le puse 09, la voy a editar y le voy a cambiar el nombre a 090. Guardar. Pero como les decía, ahorita no es necesario en este momento ir definiendo los módulos de gradas y de rampas y de puertas, y puedo hacerlo en cualquier momento. Si después necesito agregar más, pues puedo regresar aquí a agregar más, dependiendo de cómo vayamos. Entonces, les mencionaba aquí en esta secuencia que nos vamos a ir moviendo, ¿verdad? Entonces ya tenemos un proyecto, lo gestionamos, ya tenemos un edificio, lo gestionamos, y entonces a este edificio vamos a ir a trabajar a través de la gestión de edificios el tema de los niveles. Entonces, yo busco aquí el botón de gestionar el edificio y como recordarán, nosotros ya en las sesiones anteriores habíamos agregado casi todos los niveles de las 2 torres, ¿verdad? Solo para refrescarles el conocimiento, solo llegamos hasta agregar el nivel 5 de la torre 2, pero sí agregamos todos los otros niveles de la torre 1. Entonces, para refrescarles la memoria, si yo quisiera ahorita agregar el nivel 6, recuérdense que tengo que agregar de abajo hacia arriba. Entonces, si yo quisiera agregar la torre 2 nivel 6, pues haría clic en agregar nivel. Y entonces aquí le agregaría la torre 2 nivel 6. Le tengo que indicar cuál es el nivel que está abajo, cuál es el nivel inferior. Entonces, por lógica, tiene que ser el nivel 2, el torre 2, nivel 5. Entonces, torre 2, nivel 5. ¿Cuál es el uso principal de este nivel? Habíamos dicho que es de hoteles y apartamentos. Va a evacuar por medio de el nivel inferior, porque este nivel evacúa en el nivel inferior. En el único que lo cambiaríamos fue en el nivel 1, ¿verdad? Porque en el nivel 1 evacuaba a través de ese mismo nivel, pero en este caso está evacuando por el nivel inferior. Luego le agregamos el nivel del piso terminado de este nivel, que en este ejemplo es 19.25. La diagonal mayor de este nivel, que en este ejemplo es 35. Solo tiene una salida de emergencia, o sea que solo un módulo de gradas, entonces la distancia en línea recta que separa las salidas de emergencia en este caso va a ser 0.
No es un sótano, no es una azotea, y ya puedo yo venir aquí y guardar. Y al hacer clic en guardar, entonces voy a regresar a la gestión del edificio. Y entonces aquí pues ya puedo ver mi listado que ya tiene la torre 2, nivel 6. Entonces pueden ver que tengo agregadas las diferentes niveles. Entonces, ya que tenemos creados los diferentes niveles, entonces tengo que agregarle los sectores. Y para agregar sectores me voy a gestionar el nivel. Entonces, en este caso, ya teníamos agregado algo, pero lo vamos a hacer. Ya el sótano 4 ya tiene un sector asignado, pero para que veamos el ejemplo, lo vamos a hacer para el nivel del sótano 3. Y entonces me voy a buscar el botón de gestionar nivel y voy a gestionar el nivel del sótano 3. Entonces a este nivel, este sótano, le tengo que agregar un sector. Ahorita no hay, como pueden ver, hay 0 sectores y hay 0 rutas de evacuación. Entonces vamos a definir un sector para este nivel, ¿verdad? Y aquí arriba siempre me indica qué es lo que estoy trabajando, ¿verdad? Y entonces a este nivel le voy a agregar un sector de estacionamientos. Y este sector va a ser utilizado precisamente para estacionamientos. El uso principal de este sector es de estacionamientos. Y le vamos a ingresar su diagonal mayor. Tiene 2 salidas de emergencia a este nivel, ¿verdad? Pero le puedo definir aquí lo que yo mida en los planos. En este caso, yo sé que son 60 metros de separación entre las diferentes salidas de emergencia, la separación máxima, y le doy guardar. Y entonces puedo ver yo que ya tengo un sector creado en el sótano 3 del edificio que estoy trabajando. Entonces ustedes pueden ver aquí ya algunas cosas que está haciendo el software. Por ejemplo, me está diciendo que por el momento requiere una salida, pero es porque todavía no le hemos definido ambientes a este sector. Entonces, para irle agregando ambientes, yo voy a, de sectores, voy a gestionar el sector y entonces voy a buscar el botón de gestionar el sector, que es el sector estacionamientos del sótano 3 del edificio Flores 1. Entonces voy a irme aquí a gestionar. Y entonces yo aquí en gestión puedo ver que todavía no tenemos ningún ambiente definido. Entonces de mi tabla, donde yo venía definiendo el proyecto, yo sé que aquí voy a tener un área de estacionamientos. Y entonces este ambiente de estacionamientos lo voy a agregar. Es un ambiente con ocupación. El nombre del ambiente es estacionamientos. El uso principal de este ambiente también es de estacionamientos. Y en este mi ejemplo tengo 1800 metros cuadrados de estacionamientos con una diagonal mayor de 125 y con una separación máxima en 3 salidas de 60 metros. Estos datos, el área, la diagonal mayor, la distancia en línea recta, pues la tomo midiendo los planos. Y entonces ya puedo agregar yo el recinto de estacionamientos. Y además yo sé que hay 2 vestíbulos para gradas, entonces le voy a agregar estos 2 vestíbulos que son, en este caso, lo voy a definir como un corredor, pasillo o vestíbulo, porque no me va a generar una carga de ocupación, y entonces este va a ser el vestíbulo bueno,
realmente el nombre que uno le dé no es tan importante, ¿verdad? Y entonces, en este caso, yo voy a escoger específicamente que estos son corredores y pasillos, y el área que tienen estos vestíbulos son de 20 metros cuadrados cada uno, y me pide el ancho mínimo y la altura mínima. En este caso son 2 metros el ancho mínimo. Esto lo mido de los planos. Y le vamos a agregar el segundo vestíbulo. Entonces, lo que le vamos a llamar vestíbulo sur. También tiene 20 metros cuadrados. Y le vamos a dar aquí guardar. Y entonces, en este caso, pues no es tan importante, porque no es la parte que yo les quiero enseñar, pero pueden ir viendo acá que ya tengo los diferentes ambientes del sótano 3 y del sector estacionamientos, donde tengo un área de estacionamientos de 1800 metros cuadrados con su diagonal mayor, su distancia entre salidas. Y entonces ya aquí el software automáticamente me calculó que tengo 98 de carga de ocupación y me está indicando que necesito 2 salidas requeridas. Y ahorita no le hemos agregado salidas, entonces por eso es de que aquí me aparece salidas existentes 0. Y por eso me está marcando aquí en rojo el número de salidas requeridas, porque según el software todavía no cumplimos con la norma porque no tenemos el número necesario de salidas de emergencia. Entonces, aquí podemos hacer varias cosas. Podemos seguir con agregarle salidas, puertas, rampas, gradas, señalización, o puedo seguir agregando ambientes al proyecto. Dependiendo de cómo lo quieran manejar, ustedes tienen la flexibilidad para que ustedes lo puedan ir manejando de la forma que les parezca más fluido o más lógico. Yo ahora me voy a regresar aquí a donde dice gestión del edificio, ¿sí? Porque quiero regresar a la gestión del edificio. Y entonces aquí vamos a notar ya varias cosas muy importantes al ver la gestión del edificio. Entonces, primero que todo, solo hemos trabajado los sótanos. Y entonces aquí ya podemos ver, ¿verdad?, que el sótano 3 tiene un sector y que tiene 3 ambientes definidos y que tiene en total 1840 metros cuadrados de lo que le hemos ido definiendo. Y luego me está indicando aquí su valor de carga de ocupación y su carga de ocupación acumulada, que es de 98. ¿Sí? Luego me está haciendo 2 cálculos que los hace en función de la norma. Y entonces me está poniendo el ancho que necesito de gradas, el ancho requerido de gradas, y me está indicando cuál es el ancho total requerido de otro tipo de salidas como las puertas o los corredores. ¿Sí? Entonces me está diciendo que necesito 130 centímetros en gradas y 110 centímetros en puertas. Y me está diciendo que voy a necesitar 2 salidas requeridas. Y luego tiene otro factor aquí que se llama el número de salidas ajustadas. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Entonces, de acuerdo a la carga de ocupación de 98, el software me está diciendo que necesito 2 salidas requeridas y 2 salidas ajustadas. ¿Qué es este número de salidas ajustadas? Pues porque yo tengo que mantener el número de salidas. Si ustedes miran aquí el ejemplo del sótano 2,
que todavía no tiene carga de ocupación porque no le hemos definido ni sectores, ni ambientes, ni carga de ocupación, necesitaríamos por lo menos una salida. Pero este sótano 2 está en el camino hacia el nivel 1, que es la salida. Entonces, si el sótano 3 requiere 2 salidas, no puedo poner solo una en el sótano 1 porque ahí se rompería la continuidad. Entonces, el software aquí automáticamente me está diciendo que aunque no tenga nada en el sótano 2, de todas maneras voy a necesitar por lo menos 2 salidas. Lo mismo para el sótano 1 y lo mismo para la salida en el nivel 1. O sea que el nivel 1 va a necesitar por lo menos 2 salidas de emergencia. Entonces ahora el proceso que debería de continuar es ir nivel por nivel, agregándole sus sectores, agregándole a los sectores sus diferentes elementos. Entonces vamos a hacer algunos de ejemplo, solo para que podamos ver cómo es el proceso de ir ingresando los diferentes elementos. Entonces me voy a saltar los sótanos y me voy a ir al nivel 1, que es uno de los más complejos. Y entonces nuevamente, si yo quiero trabajar el nivel 1, me voy a ir a gestionar el nivel 1. Y entonces, si se recordarán, este nivel 1 tiene 3 sectores. Entonces, ahorita no hay definido ningún sector. Y entonces lo que tengo que hacer es agregarle los sectores a este nivel. Entonces, habíamos dicho que este nivel va a tener un sector de comercios. Y habíamos dicho que este pues va a ser para tipo centro comercial. Y luego que la diagonal mayor de este sector es de 125 metros y la separación entre salidas es de 60. Esto pues lo mido en planos. Y habíamos dicho que también iba a tener los diferentes vestíbulos para las torres de apartamentos. Entonces le vamos a agregar el sector de torre 1 de apartamentos. Y este es de uso principal de hoteles y apartamentos. Y en este caso tienen una diagonal mayor de 40, perdón, en este caso era de 20 metros. Ya me estoy equivocando, estoy viendo los valores que están en planos, ¿verdad? Y como solo hay una salida, voy a dejar en 0 la distancia que separa las salidas. Y voy a tener el otro sector, que es el de la torre 2. Apartamentos. Y este es también el uso principal de hoteles y apartamentos. 10 es su diagonal mayor en planta, medido en los planos. Y como solo tiene una salida, la distancia en línea recta que separa las salidas de emergencia es de 0. Entonces aquí ya tengo modelado los diferentes sectores del nivel 1 y le vamos a agregar los ambientes a este sector, por ejemplo, al de comercios. Si yo quiero agregar los comercios, entonces me voy a gestionar el sector de comercios. Ahorita no tenemos ambientes ahí, pero dijimos que teníamos un ancla. Y entonces aquí voy a agregar el recinto que se llama ancla 1. Su uso principal va a ser de tiendas y salas de ventas. Y el área del ancla, habíamos dicho que era 1,400 metros cuadrados. No tiene asientos fijos. Su diagonal mayor es de 60 metros.
Por el momento lo voy a dejar con 0, asumiendo que solo tiene una salida, aunque yo sé que después esto va a tener que cambiar. Y entonces ahora ya tengo agregado en el sector de comercios del nivel 1 de la torre 1 del edificio Flores 1, este ambiente con ocupación que se llama Ancla 1, que son tiendas y salas de venta. El software me define que para tiendas y salas de ventas el factor es de 2.78. Este valor yo lo ingresé del área, que lo saqué de los planos, igual que la diagonal mayor, igual que la distancia de salida, salen de planos. Pero el software ya me calculó la carga de ocupación, que me dice que son 504 personas, y me calculó cuál es el número de salidas que requiere y me la pone en rojo, porque ahorita no le he definido salidas a ese ambiente. Ahorita, según el software, no tiene salidas el ambiente, y entonces va a tener 0 salidas. Y el ambiente requiere 3 salidas. Entonces ahora, para continuar con el ejemplo, le voy a agregar 1 o 2 salidas a este ambiente. No vamos a estar en cumplimiento, pero lo hago a propósito para que miren cómo el software va identificando estos diferentes elementos. Entonces, para agregarle salidas al ambiente, ¿verdad? Yo voy a gestionar el ambiente. Entonces me voy a este ambiente y le doy gestionar el ambiente. Y ahorita no tiene salidas. Y le voy a agregar por lo menos una salida a este ambiente. Y entonces este ambiente va a tener una salida que le voy a llamar puerta principal. Puede ser el nombre que ustedes le quieran dar. Si usan algún tipo de codificación, pues lo ponen. El tipo de salida en este caso va a ser, bueno, agreguémosle una puerta, aunque podría ser un vano sin puerta, una puerta, grada, rampa, una salida horizontal, salida compuesta de gradas con puertas, o rampa con puerta, o un balcón exterior, pero en este caso lo voy a dejar como una puerta. Y entonces aquí, como yo le dije que es una puerta, tengo que escoger una de las puertas que hemos definido inicialmente. Ahorita solo tengo una definida, entonces voy a escoger esa única puerta que tengo definida, que sé que no es suficiente y que no va a cumplir con la norma, pero como les digo, lo estoy haciendo a propósito. Y aquí me hace una serie de preguntas que son importantes que yo le conteste de cómo está esta puerta colocada en este ambiente. Entonces, el abatimiento es a favor del sentido de la evacuación, ¿sí? La puerta no es para acceso a una terraza, la puerta es parte de un sistema de protección contra incendios, no, la puerta es parte de un sistema de control contra humo, no. El nivel del piso del lado interior es 0 y del lado exterior de la puerta es 0, porque en este caso está tomando automáticamente el valor que yo definí para el nivel, pero esto yo lo puedo cambiar, ¿verdad? Lo puedo poner aquí como 0.20 y dejar aquí del otro lado 0.0. Esto no va a cumplir con la norma, pero lo estoy poniendo ahí porque esto es lo que dicen los planos, ¿verdad? Me pregunta si la puerta tiene descanso, si la puerta es adyacente a una rampa, y me pregunta si es salida, además de ser salida del ambiente, también la puedo utilizar para salir del sector, y si también la puedo utilizar para salir del nivel, que en este caso no es como lo tenemos, y si es una salida directa a una vía pública, o si es una salida a través de otro ambiente, y la iluminación que tiene la salida a la puerta. Entonces le doy guardar, y entonces ya le agregué una salida a ese ambiente. Le voy a agregar otro solo como ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, le vamos a agregar un pasillo de entrada que va a ser un vano sin puerta, y en este caso va a tener 150 centímetros. Y todo lo demás lo vamos a dejar como está aquí. Y entonces ya le agregué 2 salidas a este ambiente. No cumple todavía,
pero es para que vayamos viendo cómo funciona el software. Entonces, si yo me voy ahora a regresar a gestión del sector, entonces vamos a ver aquí que tenemos nuestro ambiente, ¿verdad? Que este ambiente ya le aparecen sus 2 salidas que le hemos agregado, pero todavía el software nos indica que no cumplimos porque necesitamos 3 salidas de emergencia. Y bueno, yo podría ir continuando con esto, ¿verdad? Por ejemplo, si ahora le quiero agregar los 8 locales comerciales, tengo 2 maneras de hacerlo. Puedo agregarlos manualmente a través del botón de agregar recinto, o puedo agregarle casi que automáticamente los 8 locales comerciales. Y entonces le voy a escoger esta opción que tengo aquí arriba que dice generar recintos para este sector. Entonces, al darle generar recintos para este sector, entonces yo le voy a decir que quiero generar 8 locales comerciales, que el número inicial es el 1, quiero que lo empiece a numerar aparte del número 1, que el nombre base va a ser local o local comercial o como yo le quiera llamar. El uso principal van a ser tiendas y salas de ventas. Ahorita voy a pedir que me los genere todos del mismo tamaño, de 40 metros cuadrados, todos con una diagonal mayor de 0 y con una distancia mínima entre salidas de 0. Tiene que haber por lo menos un valor de 0. No me va a aceptar el software que deje esto en blanco. Si yo lo trato de guardar así, me va a dar un error. Entonces aquí le voy a poner 0 y 0. Y esto es porque todavía no lo conozco. Y le doy generar ambientes. Y entonces ahora voy a ver que en el listado del sector ya tengo 9 ambientes. Tengo el ancla que metimos manualmente, más los 8 locales comerciales que están del 1 al 8. Todos son tiendas y salas de ventas y todos los puse con valor de 40. Pero si, por ejemplo, uno de estos no fuera de 40, por ejemplo, que el de 2 fuera de 65, pues yo lo puedo cambiar aquí y le puedo cambiar la diagonal mayor, le puedo cambiar la distancia de salida entre puertas, lo que yo necesite hacer todos los cambios. Lo único que sí es importante es que si yo hago algún cambio aquí, tengo que apachar aquí o hacer clic en actualizar valores. Entonces le doy aquí actualizar valores y entonces el software va a recalcular todo lo que teníamos acá y entonces ya vemos que actualizó las cargas de ocupación, ya me calculó la carga de ocupación total para todo ese sector. Ya me puso el número de salidas que va a requerir cada uno de los locales. Y luego aquí yo quiero agregarle puertas a todos estos locales, pero no quiero hacerlo una por una. Y entonces simplemente puedo escoger a qué ambientes le quiero agregar puertas. Y aquí arriba tengo la opción de agregar puertas a recintos seleccionados. Fíjense bien que no seleccioné el ancla, porque ese yo ya le había agregado las puertas. Pero entonces aquí puedo venir y agregarle puertas a los ambientes seleccionados. Ahorita solo me deja escoger una puerta que tengo, ¿verdad? Y me pregunta si el abatimiento es en el sentido de la evacuación. Sí, agregar puertas. Y entonces el software automáticamente ya le agregó las salidas a estos ambientes que son de 90 centímetros a todos estos casos, pero ya me lo marca en verde porque se requiere una salida y ya le agregué una salida a mi software. Entonces ahora muy rápidamente para que nos dé tiempo voy a regresar a la gestión del proyecto, a la gestión del edificio y vamos a ver algunas cosas interesantes. Entonces, lo primero es de que ya me va actualizando el nivel 1, ¿verdad? Ya me está poniendo los metros cuadrados que tiene, la carga de ocupación acumulada, ya me está poniendo
que necesito 316 centímetros de gradas y 316 centímetros de puertas. Y necesito 3 salidas como mínimo para este nivel. Y ahora me voy a ir rápidamente al nivel 1, al nivel 25, donde tenemos el restaurante de la Torre 1. Y entonces voy a gestionar el nivel 25 porque lo que quiero hacer es agregarle el restaurante, ¿verdad? Entonces aquí todavía no tengo definidos los sectores, entonces tengo que agregar el sector, ¿verdad? Y dijimos que aquí solo va a haber un sector, que es el restaurante. Que este sector va a ser, precisamente lo que yo tengo aquí es un restaurante, entonces el uso es de restaurantes. Su diagonal mayor del restaurante es de 40 metros, ¿verdad? Y lo voy a dejar ahí por el momento. Y le vamos a agregar el restaurante y los servicios sanitarios. Entonces me tengo que ir a gestionar el sector. Y entonces aquí voy a agregarle el restaurante al sector. En planos, bueno, el uso este es de restaurante. En planos este restaurante tiene 400 metros cuadrados. No le voy a agregar ahorita diagonal mayor y la distancia entre salidas, porque solo lo que quería hacer era agregar el restaurante. Entonces ya me lo agregó, me dice que necesita 2 salidas, ahorita no le he agregado salidas. Voy a agregarle una salida solo para que lo veamos. Realmente no está aquí la salida, pero la voy a poner aquí. Y para agregarle las gradas, yo me tengo que ir a la gestión del proyecto. Y entonces aquí le voy a agregar un módulo de gradas. Lo voy a agregar muy rápidamente porque me estoy temiendo que no nos va a dar tiempo de que sigamos con el ejemplo, ¿verdad? No son gradas exteriores, estas gradas son de 120 centímetros, huellas de 30 contra huellas de 18. Lo voy a dejar ahorita con estos valores que yo sé que no son los correctos, pero es para que yo pueda, después lo puedo editar, ¿verdad? Y entonces me voy a ir a gestionar el edificio. Y en el edificio estábamos trabajando el nivel 25. Entonces aquí en el nivel 25 de la Torre 1 me voy a ir a gestionar. Estábamos trabajando en el sector de restaurantes, nos vamos a gestionar. Y estábamos trabajando el restaurante y le voy a agregar las gradas aquí al restaurante. Ahorita no hay gradas, le voy a poner aquí agregar salida. Y entonces aquí esta salida le voy a poner aquí gradas como nombre, realmente no importa. Son tipo de salida gradas, las que ya tengo definidas, las 01. Y aquí es muy importante, estas van a ser para el sector, van a ser también salida para todo el nivel. Y entonces le voy a dar guardar, o sea que no son solo salida para el restaurante, sino también van a ser salidas para el sector y salidas para el nivel. Entonces, me voy a regresar aquí a la gestión del edificio para que veamos algunas cosas muy rápidamente. Creo que no nos va a dar tiempo de ver más de eso, pero ya al nivel 25 ya nos agregó el área, la carga de ocupación acumulada, el ancho total requerido de gradas, el ancho total requerido de otro tipo de salidas,
me dice que requiere 2 salidas y el número de salidas ajustadas es 2. Y entonces, si yo necesito 2 salidas del nivel 25, voy a necesitar mantener 2 salidas en todos los demás niveles, excepto cuando llego al nivel 3, que ahí yo ya sabía que necesitaba 3 salidas. Entonces, el software me lo está calculando absolutamente todo. Y entonces, como ya no nos va a dar tiempo, voy a regresarme a la gestión del proyecto para que veamos un par de herramientas importantes. Entonces, ustedes tienen aquí 3 herramientas importantes para el proyecto, que es el resumen, la memoria y el informe. El resumen, lo que hace es presentarles, como lo indica, el resumen de todo, cómo va el proyecto hasta el momento. Entonces, ahorita nos va a decir que tenemos un edificio, tenemos 32 niveles definidos, 6 sectores definidos, hemos definido 14 ambientes y nos va indicando algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí sabemos de que este ambiente no cumple con el número de salidas. Este restaurante debería de tener 2 y solo le hemos agregado 1, etcétera. Puertas del proyecto son las puertas que hemos ido agregando, gradas del proyecto y lo mismo de todos los otros elementos. Ahora, tal vez donde se pone interesante es entonces aquí donde dice memoria. Aquí va a hacer todos los cálculos. El software se va a tardar un poquito porque va a estar revisando absolutamente todos los componentes del proyecto y les va a presentar un resumen con colores de todo su proyecto. Entonces, aquí del lado izquierdo tienen cómo irse a las diferentes secciones porque puede convertirse extremadamente largo. Y entonces les va a sacar un resumen, por ejemplo, de la carga de ocupación por cada ambiente que van definiendo. Y les va a ir marcando en rojo lo que no cumple y en verde lo que sí cumple. Entonces, por ejemplo, aquí les está diciendo que para esta carga de ocupación de 288 personas necesitan tener una capacidad de salidas que todavía no la cumple y por eso se la marca en rojo, que ahorita tienen 240 en capacidad de salidas y necesitarían tener capacidad de salida para 288 personas. O sea que ese módulo de gradas no va a ser suficiente para evacuar esa carga de ocupación. Pero bueno, entonces van a ir viendo aquí la carga de ocupación por sector, la carga de ocupación por nivel. Luego les va a ir dando el tema de las salidas de ambientes. Ahorita pues no las hemos ido definiendo todas, pero igual se los va a poner en rojo lo que se requiere y que no cumple, y en verde lo que se requiere y que sí cumple. Entonces ustedes van viendo, por ejemplo, que los locales comerciales con esa puerta de 90, ¿verdad? Vamos a estar bien en cuanto al número de salidas. No quiere decir que esas puertas cumplan, pero lo que sí les está diciendo es de que en cuanto a número de salidas está cumpliendo. Y lo mismo las salidas para los sectores, lo mismo para las salidas por niveles. Luego la ubicación de salidas, aquí es donde les va a estar poniendo el tema de la diagonal mayor. Por ejemplo, aquí en el sótano 3 necesitamos 2 salidas. En la diagonal mayor es de 125 y la separación ahorita es de 60. Esto no cumple con la norma porque debería de ser la mitad de 125. Y ahorita tenemos que no cumplimos y entonces por eso nos lo está marcando en rojo. Entonces aquí les va a salir en rojo todo lo que no cumple. Lo mismo para los niveles, la distancia de las salidas por otros salones, las puertas en salidas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros habíamos puesto una puerta de 90 y esta no cumple, ¿verdad? Por eso nos la marca en rojo, pero yo les dije que lo estaba haciendo a propósito de poner una puerta de 90, aunque yo sabía que esa no iba a cumplir, pero nos lo está marcando aquí el software. Y
pueden ver que revisa absolutamente todo, las características de las gradas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si yo empiezo a ver aquí las características de las gradas, el ancho que yo le definí de 120 no cumple con la norma. Recuérdense que ahora el ancho mínimo es de 130, pero aquí me lo marca ya en rojo. Y este es importante, ¿verdad? Tener esa memoria porque les va a dar todo el informe de cumplimiento. Pero como es muy extenso, pueden buscar un resumen en este informe. Y entonces ustedes se van al informe, les va a salir el análisis, va a hacer todos los mismos cálculos. Ahorita el software está calculando todo el proyecto, pero se los va a presentar de otra forma distinta, ¿verdad? Y entonces aquí les va a ir dando el resumen, ¿verdad? Y entonces, por decirles aquí, ¿verdad? Resumen de la carga de ocupación por recinto. Entonces les dice que el ancla del nivel 1, de la torre 1, del sector de comercios no cumple, porque su capacidad de salidas es de 480 personas y su carga de ocupación es de 504. Entonces, para estar en cumplimiento debe ya sea aumentar el ancho de las salidas o agregar más salidas a los recintos. Y lo mismo, ¿verdad? Les va a ir diciendo exactamente por qué no cumple y qué es lo que tienen que hacer para estar en cumplimiento. Entonces, aquí les va a ir detallando caso por caso, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice el sector restaurante, el edificio Flores 1 del nivel 25 no cumple. Su distancia entre salidas es de 0 metros, pero requiere de por lo menos 20 metros. Entonces, aquí este informe les va a ir diciendo, bueno, en verde lo que sí cumple, ¿verdad? Que el abatimiento de las puertas sí cumplen, pero básicamente era lo único que cumplía de la norma. Entonces, desafortunadamente creo que nos hemos quedado sin tiempo. Pero sí quería darles tal vez la oportunidad si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, y sí mencionarles que necesito que entonces ingresen la evaluación de su proyecto y va a haber la oportunidad de que ustedes exporten en forma de PDF la memoria descriptiva para que la suban a la plataforma para que podamos ver los resultados del trabajo que hicieron con su propio ejemplo. Entonces creo que hay una pregunta ahí de Roberto Hernández. Sí, muy buenos días, ingeniero. Yo tenía una consulta, digamos, logramos, digamos, ya en una realidad práctica, supongamos, ya subimos todo, ya modelamos, sería el término correcto, todo el proyecto, ¿verdad? Y se subió tal y como está, digamos, a nivel de planos, a como está. Y ya con los informes y con la memoria, ¿no? Que nos indica donde no hay cumplimiento, esa sería como la guía para ir para hacer las modificaciones respectivas a los planos y todo lo que se va a entregar a Conred, debido a que ellos, digamos, no es como que uno les avise, ay, aquí sí cumplimos, aquí no, porque para ellos hay que cumplirlo, ¿verdad? Si no, realmente que no le darían a uno la resolución, ¿verdad? Entonces sería como ese el proceso, ¿verdad? Ya en la vida práctica, ¿no? Tener esos lineamientos y hacer ya las modificaciones a todos los planos para que, digamos, ya el informe, después de hacer todas esas modificaciones, vaya todo en verde. Ahí es donde ya deberíamos dar ingreso al expediente, pues en su momento en Conred, pues ahora ya la MUNI, veremos cómo sería el proceso, pero esa sería como lo que la utilidad, digamos, del software y de la... Sí, exactamente. Aquí tienen varias cosas importantes, ¿verdad? Número uno es de que efectivamente el software va a identificar los incumplimientos con la norma como está redactada actualmente. Entonces aquí hay dos cosas que hay que tener en mente muy, muy importantes. Uno es de que el software diga que está en cumplimiento no quiere decir que el evaluador les va a decir de que están en cumplimiento, porque desafortunadamente
me he topado yo con muchos evaluadores que aplican sus propios criterios. Y entonces, pues sabrá que lo que manda es lo que diga el evaluador de la municipalidad. Sin embargo, esto pues nos da una muy buena orientación de dónde definitivamente no cumple el proyecto y cuáles son los aspectos que deberíamos de modificar. Y a través de la combinación de la memoria y del informe, tenemos una buena idea de qué son específicamente los cambios que tenemos que hacer, si aumentar el ancho, si necesitamos agregar más salidas o ver cuáles son los temas específicos del cumplimiento de la norma. La otra cosa útil de la norma es que del asistente del software es que les hace todos estos cálculos para que ya no los tengan que estar haciendo ustedes manualmente y hace una integración del proyecto en su conjunto, porque el software conoce la relación que hay entre los diferentes niveles y entonces les va haciendo, por ejemplo, las cargas acumuladas, les está viendo que se mantengan el número de salidas hasta llegar a la salida de emergencia y les está haciendo una gran cantidad de revisiones que a veces para un proyecto más grande es difícil para un evaluador individual tener en mente toditos los detalles. Como miran, les revisa todo. Si ustedes tienen los datos, los ingresan al software y el software lo va a revisar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por parte del chat, Fernando Bisoni dice que, ingeniero, buenos días. A pesar de haber enviado la solicitud de acceso al asistente, no he recibido mis credenciales. Eso. Ok, gracias. En teoría, todas las que han sido ingresadas hasta por lo menos hace un par de días ya fueron generadas y ya se les envió el correo electrónico correspondiente. Sería de revisar en la bandeja de correos no deseados o de spam, porque yo no he recibido ningún mensaje de que un correo no haya sido entregado. Entonces, absolutamente todos fueron ya creados. Revisen, ¿verdad?, en la bandeja de correos no deseados, porque sí he visto que varios ya han empezado incluso a trabajar sus proyectos. Entonces es importante que todas las solicitudes ya fueron creadas las credenciales. Y si no, pues mándenme un mensajito, ¿verdad?, y les vuelvo a enviar los datos. Sí, creo que Roberto Hernández también. Sí, disculpe, ingeniero, una consulta adicional. ¿Hasta qué fecha sería, digamos, el límite que tenemos para subir ya la memoria descriptiva como lo solicitó por respuesta a los proyectos individuales? Ok, tal vez alguien de la plataforma que nos pueda contestar. No sé si estará por ahí la arquitecta. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, muy buenos días, compañeros. A todos los que tienen dudas sobre el curso, pues hemos planteado cerrarlo el viernes 6 de marzo para que les dé tiempo de crear sus proyectos y subirlos en la plataforma. Vamos a habilitar un espacio para subir sus proyectos en PDF, del mismo modo que les vamos a estar mandando un instructivo sobre cómo subir tareas al campus virtual a través del correo electrónico junto con la grabación de esta capacitación. Recuerden que pueden encontrar todas las grabaciones, asimismo como las presentaciones, en nuestro campus virtual. Las personas de la Facultad de Arquitectura pueden ingresar al campus virtual con su correo electrónico, mientras que las personas externas, pues todavía hemos recibido un par de solicitudes de usuario y contraseña, y siempre por cualquier cosa pueden escribirnos por correo electrónico a Innovación Educativa. Les voy a dejar el correo electrónico en el chat para que, si tienen dudas sobre el uso del campus virtual, no han podido ingresar o quieren saber nuevamente cómo ingresar, pues nosotros los podemos atender. Y eso, vamos a hacerlo hasta el 6, pero por cualquier cosa, pues estamos abiertos a dar una prórroga. La verdad es que el tiempo es del ingeniero y él es el que va a revisar al final sus documentos. Muchas gracias. Sí, y solo en la
parte inferior de la memoria y del informe, pero en este caso de la memoria les va a aparecer el botoncito de exportar a PDF. Entonces ese es el que tienen que utilizar para generar el PDF para subirlo a la plataforma virtual. Sí, Wendy Álvarez. Buenos días. Una pregunta. En esta memoria que vamos a descargar, ¿en ningún momento hay que subir planos o hay siempre una opción para poner la idea del proyecto, no? Porque casi solo estamos ingresando datos. Sí, no hay que subir los planos ahorita porque realmente el objetivo era ver si están generando un modelo coherente, ¿verdad? Realmente no era la intención de verificar que lo que ingresaron corresponde a los planos, sino más que están realmente usando adecuadamente la herramienta y que modelaron adecuadamente un proyecto. Gracias. Sí, porque de todas maneras, perdón, no tendría yo tiempo de revisar todos los planos y ver que todo esté bien, porque tendría que ir midiendo las áreas y midiendo las diagonales y midiendo una serie de cosas, pero solo es, como les digo, para ver que también aprendieron el modelaje de un proyecto para subirlo a la plataforma. En el área de chat les estoy dejando los correos electrónicos a los que pueden escribir por si tienen dudas. Para el campus virtual, pues pueden escribirnos a Innovación. Esa es una plataforma de la Facultad de Arquitectura, pero recordemos que el asistente es una plataforma que ha desarrollado el ingeniero, entonces le van a tener que escribir a él por cualquier duda sobre credenciales o el uso de esta plataforma. Del mismo modo, vamos a hablar con el ingeniero para ver si podemos hacer un instructivo o algo sobre cómo pueden descargar su proyecto en PDF, por si llegaran a tener duda, y ponerlo siempre en nuestro campus virtual. Gracias. Y además en el menú, en la parte superior derecha, debajo de su nombre de usuario, aparece una guía del usuario con algunas recomendaciones de cómo ir ingresando, por si no se recuerdan de los pasos y de qué información hay que ir ingresando para el asistente. Pues ahí hay una guía resumida de cómo utilizar el software. Entonces, pues si no hay dudas, entonces cualquier cosa siempre me pueden enviar un correo electrónico y ahí estaríamos en comunicación. Muchísimas gracias por su participación y, ¿verdad? A través del correo electrónico, cualquier comentario, cualquier duda, pues son bienvenidos y haré mi mejor esfuerzo por contestarles. Bueno, doctor, le agradecemos el tiempo y toda su asistencia que nos ha dado estas semanas. Y pues aquí proyectamos el diploma que le haremos llegar por su participación y esperamos verlo en futuras capacitaciones para continuar con su apoyo. Pues muchísimas gracias, siempre es un gusto y para mí pues es un tema muy importante que toda la parte académica esté incorporando ya estas normativas que pues son de aplicación obligatoria y que necesitamos pues ir formando a los profesionales para el uso de estas herramientas.